Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos turcos. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén listos para un cafecito turco virtual porque hoy tenemos una bomba, una noticia que, literal, me dejó con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de uno de los galanes más codiciados de Turquía, de ese hombre que nos roba el aliento con cada mirada, con cada papel que interpreta. Sí, estamos hablando del mismísimo Atay Ulusoy. ¿Están listos? Porque hoy no vamos a hablar de sus últimas series, ni de sus increíbles interpretaciones. No. Hoy vamos a hablar de su vida amorosa, de un rumor que está sacudiendo las redes sociales y que, si resulta ser cierto, podría significar el regreso de un amor del pasado. Sí, así como lo escuchan. Un amor que creíamos enterrado, una relación que parecía historia antigua, podría estar resurgiendo de las cenizas. Agárrense fuerte. Pero antes de que me lance de lleno al chisme, por favor, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Aquí encontrarán los chismes más jugosos, las noticias más frescas, y los análisis más profundos de sus series y actores favoritos. Así que ya saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Todos sabemos que Atay Ulusoy es un hombre muy reservado con su vida personal. No es de los que ventilan sus romances a los cuatro vientos ni de los que se exponen demasiado en las redes sociales. De hecho, durante mucho tiempo fue muy hermético con sus relaciones. Sin embargo, a lo largo de su carrera, hemos sido testigos de algunos romances que han acaparado titulares y han generado un gran revuelo entre sus fans. Recordemos, por ejemplo, su relación con Serine Sarıkaya. Uf. Eso fue un culebrón en la vida real. Ambos eran jóvenes, guapísimos y estaban en la cima de sus carreras. Su romance surgió durante las grabaciones de la serie Medcezir, y fue como un cuento de hadas hecho realidad. Todo el mundo los amaba juntos. Eran la pareja perfecta, la definición de goals, como dicen los jóvenes. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática, los compromisos profesionales y, quizás, algunas diferencias irreconciliables, terminaron por desgastar la relación. La separación fue dolorosa, tanto para ellos como para sus fans. Muchos todavía suspiran por ese amor perdido. Pero, bueno, la vida sigue. Serine encontró el amor en otros brazos y Atay, por su parte, mantuvo un perfil bajo durante un tiempo, dedicándose por completo a su trabajo. Después llegó Duygu Sarn. Una relación mucho más discreta, más alejada de los focos. Se les veía felices, tranquilos, disfrutando de su intimidad. Parecía que Atay había encontrado la estabilidad que tanto anhelaba. Estuvieron juntos durante varios años y muchos pensamos que llegarían al altar. Sin embargo, hace unos meses, la noticia de su ruptura nos cayó como un jarro de agua fría. No hubo dramas ni declaraciones explosivas. Simplemente se separaron y cada uno siguió su camino. Y aquí es donde la historia se pone interesante, mis queridos chismosos. Porque al parecer, tras la ruptura con Duygu, Atay ha estado pasando mucho tiempo con... Prepárense. Con Serine Sarıkaya. Sí, lo que oyeron. Según fuentes cercanas a los actores, se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas, paseos y, lo más importante, conversaciones muy profundas. ¿Coincidencia? ¿Amistad? ¿O algo más? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero el hecho de que hayan retomado el contacto después de tanto tiempo ha despertado la curiosidad y la esperanza de muchos fans. ¿Será que el amor nunca murió? ¿Será que el destino los está uniendo de nuevo? ¿Será que esta vez podrán superar los obstáculos y construir una relación duradera? Claro, hay que tomar esta información con pinzas. No hay nada confirmado oficialmente. Podría tratarse simplemente de una amistad que ha resurgido con el tiempo. O tal vez están trabajando juntos en algún proyecto secreto y por eso se les ha visto juntos. Pero seamos honestos, la química entre ellos siempre fue innegable. Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Ambos están solteros. Libres para amar, para experimentar, para darse una segunda oportunidad.
Y quién sabe, quizás la madurez que han adquirido con el tiempo les permita afrontar la relación de una manera diferente, más consciente y más comprometida. Por supuesto, también hay que considerar que Serine ha tenido otras relaciones importantes después de Aatai. Ha madurado, ha crecido como persona y como profesional. Es una mujer independiente, exitosa y con las ideas muy claras. No creo que se lance a una relación sin estar completamente segura de sus sentimientos. Y lo mismo. O podríamos decir de Aatai. Después de su relación con Serine, ha tenido otras experiencias amorosas que lo han moldeado y lo han hecho más sabio. Es un hombre que sabe lo que quiere y lo que no quiere. No creo que se arriesgue a repetir los errores del pasado. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta situación? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos soñar con un final feliz, con un reencuentro romántico, con una segunda oportunidad para el amor. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Y si esa historia involucra a dos de los actores más talentosos y guapos de Turquía, pues mucho mejor. Así que mi gente, manténganse atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación, a este canal, porque les prometo que los mantendré informados de cualquier novedad que surja sobre este posible reencuentro amoroso entre Aatai Ulusoy y Serine Sarıkaya. Esto promete ser un culebrón de la vida real. Y bueno, para resumir un poco, hoy les he contado el chisme del momento, el posible regreso de Aatai Ulusoy a su antiguo amor, Serine Sarıkaya. Hemos recordado su historia de amor en Medcezir, su separación, sus relaciones posteriores y el reciente acercamiento que ha despertado la esperanza de muchos fans. ¿Será que el amor está en el aire? ¿Será que esta vez sí podrán ser felices para siempre? Estaremos al tanto para contárselo todo. Gracias de todo corazón por haber estado conmigo un día más. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de este posible reencuentro amoroso? ¿Les gustaría ver a Aatai y Serine juntos de nuevo? ¿Creen que esta vez funcionaría? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán los mejores chismes, las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y sobre todo, no dejen de soñar con el amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos turcos para todos. Pero a ver, que esto no termina aquí. Porque el chisme está más jugoso de lo que pensábamos. Después de soltarles esta bomba, he estado investigando como detective de telenovela. Y he encontrado aún más cositas interesantes que compartir con ustedes. Prepárense para más café turco. Profundicemos un poco más en las fuentes. ¿Quiénes son estas fuentes cercanas que han visto a Aatai y Serine juntos? Bueno, no les voy a dar nombres y apellidos, porque no quiero poner a nadie en la mira de los paparazzi turcos. Pero sí les puedo decir que se trata de personas que frecuentan los mismos círculos sociales que los actores, gente que los ha visto compartiendo momentos en lugares públicos y privados. Una de estas fuentes, por ejemplo, me contó que los vio cenando en un restaurante de Estambul, uno de esos lugares con vistas al Bósforo que te quitan el aliento. Me dijo que se veían muy cómodos juntos, riendo y conversando animadamente. Incluso me aseguró que había notado una chispa especial entre ellos. No sé, pero sentí que había algo más que amistad, me confesó esta fuente anónima. Imagínense mi emoción. Otra fuente, esta vez un poco más cercana al entorno laboral de Aatai, me dijo que se han estado reuniendo para discutir un posible proyecto juntos. ¿Podría ser una nueva serie? ¿O quizás una película? Las posibilidades son infinitas. Esta fuente fue más cautelosa, eso sí. Me dijo que no quería especular sobre la naturaleza de su relación, pero sí confirmó que están en contacto frecuente y que se admiran mucho profesionalmente. Pero ojo aquí, que no todos son rosas. También hay quienes se muestran escépticos ante este posible reencuentro amoroso. Algunos amigos de Aatai, por ejemplo, creen que se trata simplemente de una amistad sincera. Aatai siempre ha valorado mucho a Serine como persona y como actriz, me dijo un amigo cercano. Después de tantos años, es normal que hayan retomado el contacto.
Pero no creo que haya nada romántico de por medio. Y también están los fans más realistas, esos que han aprendido a no ilusionarse demasiado con los rumores de las redes sociales. Ya hemos visto esto antes, comentaba una fan en Twitter. Siempre hay rumores sobre Atai y sus exparejas. No hay que creer todo lo que se dice. Sabia reflexión. Pero a pesar del escepticismo de algunos, la mayoría de los fans están emocionadísimos con la idea de un posible reencuentro. Las redes sociales están que arden. Almohadilla Atai Serenay, almohadilla Serenaya Atai, almohadilla Medcecir for Life. Los hashtags inundan Twitter e Instagram. Los fans están desempolvando fotos antiguas de la pareja, recordando sus momentos más icónicos en Medcecir, y expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. Es una locura total. Y es que seamos sinceros, la química entre Atai y Seriney en Medcecir era innegable. Sus personajes, Yaman y Mira, eran una pareja de ensueño. Su amor era apasionado, tormentoso, pero también tierno y sincero. Nos hacían suspirar a todos. Y esa química traspasaba la pantalla. Se notaba que había una conexión especial entre ellos, algo que iba más allá de la simple actuación. Por eso, no es de extrañar que tantos fans sigan soñando con un reencuentro en la vida real. Y ahora que ambos están solteros y parecen estar en contacto de nuevo, la esperanza se ha reavivado. Pero, ¿qué dicen ellos? Bueno, como ya les dije, Atai y Seriney son muy reservados con su vida personal. No han hecho ninguna declaración pública sobre este tema. Ni siquiera han confirmado que se hayan visto. Son como esfinges. Nos tienen en vilo. Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos han intentado obtener alguna declaración de sus representantes. Pero, hasta ahora, nada de nada. Silencio absoluto. Parece que quieren mantener el misterio el mayor tiempo posible. Y vaya que lo están logrando. Así que mientras esperamos alguna confirmación oficial, nos toca especular, analizar y sobre todo soñar. Podemos repasar sus entrevistas antiguas, buscar pistas en sus redes sociales y dejar volar nuestra imaginación. Es lo que nos queda. Y mientras tanto, les dejo una pregunta para que reflexionen. ¿Qué creen que ha cambiado desde la última vez que estuvieron juntos? ¿Qué han aprendido? ¿Qué han madurado? ¿Creen que están preparados para afrontar una relación de manera diferente? Recuerden que la vida es como una telenovela turca, llena de giros inesperados, dramas intensos y sobre todo mucho amor. Así que nunca pierdan la esperanza. Y sigan soñando con un final feliz para Atai y Seriney. Y bueno, mi gente bella, hasta aquí el chisme de hoy. Pero no se preocupen, que seguiré investigando y les traeré todas las novedades que encuentre. Manténganse conectados. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de dejarme sus comentarios. Quiero saber su opinión. Besos y abrazos turcos para todos. Y que el amor los acompañe. Ciao, ciao.